Hermosa desde el interior presenta el podcast con Adriana Espino. Infórmate, aprende y expande tu conciencia. Todo lo que necesitas saber para ir a tu interior y expresar a tu exterior la belleza con la que naciste. Toma tu bebida favorita, relájate y diviértete. Comenzamos. Hola hermosas, muy bonito día tengas hoy. Espero que todo esté muy bien contigo, con tu mundo. Y te agradezco por acompañarnos otra vez en un nuevo episodio del podcast Hermosa desde el Interior con tu servidora Adriana Espino. Y hoy tengo un tema que realmente pues para mí es muy importante porque me considero una persona así. Bueno, y no es ni que me considere, yo ni sabía, pero después ya me di cuenta de lo que se trataba y me di cuenta que sí era. Pero yo supongo que muchas de las personas que escuchan este podcast, por los temas que tratamos, son también personas altamente sensibles. Y hoy tengo a mi gran amigo Roberto Fernández, que viene a hablarnos de esto, y él es un experto porque también él es una persona altamente sensible. Aparte de que Roberto es life coach en la ley de la atracción, es máster en Reiki, Usui y Karuna Ki, es canal espiritual. Y su misión como coach es asegurar que las personas vivan lo que les apasiona y se comprometan consigo mismas para alcanzar su propia felicidad. Él ha experimentado con múltiples filosofías y sistemas espirituales y considera que todos estos sistemas son de ayuda para poder tomar conciencia de quiénes somos en realidad. Así es que, como ya les dije, hoy nos viene a hablar de este tema tan bonito y tan interesante que son las personas altamente sensibles. Y la verdad no puedo pensar en una otra persona mejor para hablarnos de este tema. Muchas gracias por aceptar mi invitación otra vez, Roberto. Estoy muy contenta de que estés conmigo aquí otra vez y bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Pues yo también estoy muy feliz de estar nuevamente contigo y además en este tema que, pues como bien dices, somos personas altamente sensibles y ahorita vamos a ver qué significa esto de ser altamente sensibles. Y al final de cuentas, el saber que, que esa sensibilidad intensa que tenemos no es algo malo, sino que simplemente es un rasgo que yo lo veo como si una persona nace siendo albina, pues va a ser muy sensible al sol. Y una Exacto. persona que no es albina no va a entender, o sea, si no viera a esa persona, no supiera que es albina, no entendería por qué es tan sensible al sol. Entonces, una persona altamente sensible es muy sensible a las emociones. Tiene su regulador muy sensible. Entonces, cualquier sutileza que una persona no sensible puede pasar por alto, una persona altamente sensible la va a percibir y cualquier molestia se va a agravar, cualquier dolor va a hacerse más grande. Y es el típico que luego te dicen, bueno, pero no es para tanto, o sea, ¿por qué haces tanto escándalo? O sea, no pasa nada. Pero Ajá. tú estás sintiendo esa intensidad Claro. y como hemos aprendido, el reprimir esas emociones, el reprimir esa sensibilidad, pues te lleva a, a un aislamiento. Yo conozco personas, y a mí me sucedió en un tiempo, de que tienes que retraerte por completo del mundo y hay personas que pasan años sin salir de casa. A mí Sí. me pasó en algún tiempo por situaciones emocionales y energéticas que por una semana, a lo largo del año, 1 o 2 semanas,
me tuve que quedar en casa por todo ese embrollo, todo ese mar de emociones, esa hipersensibilidad, que además durante mucho tiempo no quería tomar conciencia de ello. Entonces no me aceptaba de esa manera porque creía que eso me iba a hacer vulnerable. Y tenemos esta imagen de que, al menos y sobre todo en los hombres, no puedes mostrarte vulnerable, Ajá, no puedes mostrar tus emociones. Entonces, pues todo eso se complica o se junta para empezar a negar o a rechazar esa parte que, que es un rasgo, es simplemente un rasgo que tenemos y que no solamente es porque somos demasiado emocionales, sino tiene que ver incluso a nivel genético de que hay diferencias en cómo trabaja nuestro cerebro, hay diferencias en qué partes del cerebro se estimulan. O sea, no es algo que digas, ay, bueno, pues o sea, no te fijes en eso y enfócate en lo bueno y con eso se te quita. O sea, no es posible, no, al menos a mí no me es posible. no, y es que es algo muy real para uno, ¿no? O sea, Así por es, más que digan, es que no hagas escándalo, no te fijes, pues no es que no me fijes, que aquí está, o sea, así es. lo estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, esto con la ley de atracción, y bueno, tú recordarás, cuando estábamos trabajando, entendiendo y practicando con más profundidad la ley de atracción, yo experimentaba de que decía, bueno, es que dicen que si sientes esta emoción que la cambies por una positiva. Ujú, Yo decía, es que no puedo. O sea, yo necesito experimentar esa emoción. O sea, yo no puedo cambiar mis emociones así como que por arte de magia. Entonces, eso fue lo que me empezó a llevar a ir explorando, que por eso también empecé a utilizar el eslogan de más allá de la ley de atracción, porque realmente no es el que manipules de esa manera tus emociones, sino que realmente tomes conciencia de esas emociones, de lo que estás sintiendo, y eso va modificando lo que tú eres. claro. Y como sabemos, la ley de atracción no responde a los pensamientos o a las emociones que estás teniendo en el momento o a lo que tú quieres, sino a lo que tú eres. Ujú, Entonces, si tú dentro tienes un mar de emociones no resueltas, un mar de conflictos no resueltos, pues eso es a lo que está respondiendo la ley de atracción. Por mucho que quieras visualizar y tener pensamientos agradables, etcétera, eh, no lo puedes experimentar porque internamente no estás en sintonía con eso que deseas. claro. Claro. Pero y también es por eso súper importante, o sea, darte cuenta que eres una persona altamente sensible, porque a lo mejor no es igual lo que tú tienes que hacer que una persona que no es así. Definitivamente. O sea, yo he conocido personas y el saber que soy altamente sensible y que hay otras personas que son insensibles o que son menos sensibles, también me ha ayudado a comprender mejor a las otras personas, porque llegó un punto en que yo decía, no es que la otra persona también siente esas emociones, pero las está reprimiendo. Y no es que las esté Ajá. reprimiendo, sino simplemente es que siente otras cosas o realmente esa persona no le da la importancia que uno sí le da. Eh, Sí, y, sí, 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 completamente. y entonces aprendes también del otro, aprendes de que, por ejemplo, para una persona altamente sensible es muy fácil ponerse en el lugar del otro y Ujú. servir al otro. No es casualidad que las personas altamente sensibles normalmente busquemos caminos espirituales o que tengan que ver con energía o contacto eh, espiritual de canales o esoterismo. Es muy común por esa hipersensibilidad que tenemos. Sí, Entonces, para nosotros es muy fácil ponernos en el lugar del otro, pero para una persona que no tiene esa sensibilidad es casi imposible ponerse en el lugar de uno.
Sí. Entonces, no le podemos pedir que vea las cosas desde nuestra óptica y decir, bueno, es que si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no? Pues simplemente porque no puede. O Ujú. sea, no es que no quiera, no puede. Sí. Pero qué, a ver, ¿qué quieres decir exactamente con personas altamente sensibles? Ok, bueno, una persona altamente sensible es aquella que puede percibir sutilezas en el ambiente. Es decir, entras a un lugar y estás observando todo a la vez y estás experimentando todo lo que pasa en ese lugar. Entonces entras a una fiesta, a una reunión y estás viendo todo lo que pasa y estás observando la plática que hay allá, el ruido, las conversaciones. Entonces, por principio de cuentas, cuando eres una persona altamente sensible, ese tipo de ambientes te sobreestimulan, es decir, te pueden llegar a provocar incluso ansiedad. Ujú. Tú estás platicando con alguien o estás leyendo y de repente hay mucho ruido a tu alrededor y eso te saca de concentración muy fácil. No te permite sentirte a gusto cuando estás en un lugar donde hay cuatro personas o cuatro parejas de personas hablando, cada quien entre ellos y están sobreponiéndose las conversaciones. Tú eres capaz de escuchar las cuatro conversaciones, aunque no entiendes nada de lo que se está diciendo, pero no te permite el enfocarte en una sola. Los ruidos altos te molestan, las luces muy brillantes, eres demasiado sensible a las emociones, en algo que para una persona pudiera resultar sin mayor importancia, para una persona no tan sensible o no sensible, tú lo Ujú. experimentas como si se estuviera acabando el mundo. Sí. Eso es a un nivel emocional y a un nivel energético, pues tú puedes eh, observar o percibir de la otra persona cosas que la persona ni siquiera sabe que tiene. Tú Sí. puedes ver el estado de ánimo de otras personas y además el estado de ánimo de los demás te afecta. O sea, si tú llegas a un lugar, digamos a un velorio, donde hay mucha gente que está sufriendo, inmediatamente sientes ese sufrimiento y si no sabes manejarlo, vas a tomarlo como si fuera tuyo. Esto es algo que a mí me pasaba mucho de que estaba con un grupo de personas y yo puedo percibir las energías de esas personas, puedo sentir desde dónde están actuando y qué es lo que están haciendo realmente. Ujú. Entonces llega un punto en que el estar en ese mar de energías te empieza a drenar tu propia energía. Sí. Entonces, básicamente eso es una persona altamente sensible, alguien que siente o que puede percibir esas sutilezas que los demás o las personas no sensibles no son capaces de percibir. Sí. O sea, básicamente otras energías, ¿no? Las energías de otras personas. Sí, Este, sí, porque digo, a mí también me pasa y yo no me daba cuenta y yo pensaba que yo tenía ideas, ¿no? A veces pensaba hasta que estaba media loquita, pero sí, o sea, es fácil para mí ver ciertas cosas en la gente, ciertas actitudes, aunque ellas están hablando de cierta manera, yo puedo ver, por ejemplo, cuando están mintiendo. Para mí eso es un tipo de cosa que es muy fácil detectar para mí. Este, cuando no están siendo auténticos, eso es muy fácil para mí detectar. Y, exacto. y cuando también eso me pasa, ¿no? En lugares donde hay gente, o a lo mejor hasta a veces no necesita ser mucha gente, a veces una persona o dos, tres personas, y me pasa que me siento muy, muy sobrecargada y siento mucho la energía de la gente y sí, después tengo que llegar a casi que a dormir, ¿no? Y también me pasa que me quiero aislar porque pues me cansa y
pues no es a veces muy satisfactorio. Sí, sí, definitivamente. A mí me ha tocado estar, como dices, en grupos pequeños Ujú. de 2, 4 personas, pero que sientes que no encajas. Sí, eso Sientes es también, que como si fueras pez fuera del agua. sí. Y Y pueden ser también, las personas más lindas del mundo, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. sí, Las sí, personas más amables, como sea, pero es diferente, es simplemente que captas lo que sea que traen ellas. así es. O sea, percibes eso que ellos muchas veces ni siquiera lo pueden percibir. Sí. Porque como a veces comento, imagínate que naces con un grillete en el pie. Pues al principio vas a notarlo raro, pero como lo has traído toda tu vida, pues va a llegar un punto en que no sepas que traes un grillete. Entonces, muchas personas vienen acumulando un estilo de vida de represión, de negación de lo que realmente quieren hacer o quieren ser. Ujú. Y ese es ese grillete, entonces ya lo ven como algo tan normal, todo el mundo está Sí. batallando, todo el mundo está sufriendo, es normal tener pleitos en la pareja, es normal que los hijos sean rebeldes y, y el detalle es que cuando eres altamente sensible, Tú detectas esa discordancia sí, en su ser. y aunque sea muy pequeña, o sea, tú Sí. empiezas a verlo, es como si supieras que va a llover una hora antes de que se acerquen las nubes. O sea, simplemente lo sientes, o sea, sientes cualquier variación que haya en las energías. Entonces, a eso es a lo que se refiere el decir que puedes percibir las sutilezas del ambiente Sí. y eso cansa, porque tu Sí. mente está observando todo. Además de que al ser una persona altamente sensible, trabajas más con el hemisferio derecho del cerebro, que es la parte creativa y la parte más conceptual del cerebro. Ujú. Y, y te digo, y es muy fácil que uno se sobreestimule ante cualquier cosa. O sea, como te digo, por ejemplo, el ver una película de mucha violencia te puede Ujú. traer pesadillas por el resto del mes. Sí. Sí. Y otro rasgo también muy interesante de las personas altamente sensibles es de que, por ejemplo, las personas no sensibles están pensando en la situación y lo que están viviendo en el trabajo, en la pareja, en los hijos, eh, y están pensando en las situaciones. Una persona altamente sensible está pensando acerca de sus pensamientos sobre esas situaciones. O sea, estás pensando en por qué estás pensando sobre esas situaciones y qué es lo que Ajá. estás pensando con respecto a los demás. O sea, es constantemente estar hacia adentro. Entonces puedes parecer como tímido, puedes parecer como retraído, Sí. puedes parecer como con déficit de atención, pero no, lo que pasa es que tu mundo interno es tan complejo y tan rico que no alcanzas a descifrarlo. Sí, es que la parte consciente pues no alcanza al subconsciente. Así Va es, corriendo detrás, pero no alcanza. sí, sí. Y bueno, ¿qué grados de sensibilidad existen? Porque obviamente todos tenemos un cierto grado de sensibilidad, ¿verdad? No es como que no sensibles, pues sí hay grados. Sí, mira, creo que cada persona lo puede experimentar a un diferente grado y además también puede aprender a manejarlo. O sea, Ujú. porque esto no Sí, significa de que te ya afecte naciste todo lo así, que te ya. pasa, ¿no? Hay formas de observarlo como algo que te ayuda. Hay un test, hay un libro que se llama The Highly Sensitive Person de Elaine Aron, que creo que es una de las primeras psicólogas que también es altamente sensible, que empezó a investigar sobre este tema porque normalmente
sobre todo a los niños altamente sensibles, los catalogan como tímidos, como introvertidos, eh, que les cuesta mucho socializar. Y hay diferentes grados o diferentes eh, eh, fases o diferentes niveles de sensibilidad. En este test, ella hace una serie de preguntas y si tú respondes, creo que son 22 preguntas, si tú respondes más de 12 preguntas de manera positiva, estás dentro de ese grupo de altamente sensibles. Ujú. ¿Qué tan sensibles? Ya creo que cada quien debe de irlo descubriendo en cada una de estas preguntas, qué tanto o qué tanto me afecta o qué tan sensible soy. Por ejemplo, una de las preguntas es si eres particularmente sensible a los efectos de la cafeína, Mm. si te incomodan los ruidos fuertes, si sientes una inclinación hacia las artes o hacia la música, eh, tienes la necesidad de retirarte después de días muy ocupados a la cama, a un luz donde la luz sea baja o a un lugar donde puedas tener privacidad para poder liberarte de esa estimulación. Si eres una persona muy concienzuda, que las cosas les gusta hacerla concienzudamente, que hasta el mínimo detalle. Ujú. Si te molesta cuando la gente quiere que hagas muchas cosas al mismo tiempo, que te dicen, oye, ¿por qué no puedes estar haciendo al mismo tiempo tal y cual cosa? Uy, esa soy yo. Uf. También un rasgo muy importante es que a una persona altamente sensible no le gusta que lo critiquen. Entonces, para evitar la crítica, se vuelve muy autocrítico, Mm. para evitar equivocarse, porque cuando te critican es como si te hubieran dicho que eres Lo lo peor. peor del universo Sí, y te hace sentir como que no vales nada. sí, Entonces, pero todo esto tiene que ver también cómo vas manejando tu autoestima, el apoyo que recibes de la gente a tu alrededor. claro. Lo ideal sería que desde niño o desde niña recibiéramos ese apoyo, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, externas esas emociones y te dicen, estás mal, no es para tanto, estás exagerando, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, entonces Lo empiezas vas, a negar. lo empiezas a negar y no sabes qué hacer, entonces te empiezas a sentir como dijiste ahorita, piensas que estás loco, Ujú, piensas ujú, que eres anormal, que ujú. no estás bien, que necesitas ir a terapia, que necesitas ayuda, porque incluso lo vemos como un fenómeno cultural. Cualquier serie de televisión, cualquier película, siempre la persona vulnerable es causa de risa. Ujú, Siempre es a la que atacan. ujú, A mí me causó mucho extrañeza la última película que sacaron de Marvel del Capitán América. ujú, Pues él tiene una relación de amistad muy fuerte con uno de los personajes de la película. Al término de la película, varias personas se referían a la película como, no, pues es una historia de novios, es una historia de gays. Y yo la vi y dije, oye, qué padre amistad. Le dije, eso para mí es la amistad. ajá, ¿Pero por qué? Porque tú lo ves o uno lo ve desde un punto de vista de alta sensibilidad y las otras personas lo ven desde un punto de vista de insensibilidad. sí, Entonces, están esos condicionamientos sociales y culturales. claro, claro. Y pues si ven la parte externa, ¿no? Y lo Ujú. que creen, pero bueno. Entonces, bueno, ¿cómo sé si soy o alguien, cómo puede saber si es altamente sensible? Pues mira, te digo, existe este test. Ujú, eh, no lo he buscado en línea, seguramente debe estar, pero
Si alguien quiere que le comparte el test, puede ponerse en contacto, ya sea a través tuyo directamente conmigo, para escribirlo y compartírselo, o Ujú. programar una charla y platicar un poco sobre el tema para que descubra qué tan sensible es. Te digo, son alrededor de 22 preguntas y hay que ver qué tanto resuenas con esas preguntas, ¿no? Claro. Eh, Normalmente, para saber si eres sensible, es qué tanto te afecta el ambiente. Yo Ujú. creo que en la medida en que te afecte, ese es tu grado de sensibilidad. Claro. Si tú dices, no, yo puedo estar tranquilamente en medio de un tumulto de gente y no me afecta en lo más mínimo, pues seguramente tu sensibilidad no es muy alta. Sí. Pero si tú sales a la calle y empiezas a sentir una incomodidad, si ves una película de esas de Quentin Tarantino de Me extrema imagino, violencia sí. y quieres salir corriendo, pues muy probablemente eres una persona altamente sensible. Además, necesitas retirarte, necesitas estar constantemente quitándote el mundo de encima. O sea, Ujú. necesitas salirte del mundo, entrar a una zona segura. Disfrutas mucho de aromas suaves, inciensos, velas aromáticas, sonidos suaves, ruido de lluvia, de fuentes. Todo ese tipo de cosas te causan mucha relajación. Y Una la persona no naturaleza. sensible lo ve y dice, ay, ya, o sea, sí, no te llama la atención, ¿no? Sí. Pero cuando eres muy sensible, todo ese tipo de cosas como que te conectas con esas sutilezas y empiezas a sentir esa relajación, esa tranquilidad. Ujú. Sí. Y dime, ¿es necesario protegerse de otras energías cuando eres altamente sensible? Mira, eh, creo bueno, cuando una persona está descubriendo o está aceptando esta alta sensibilidad, sí pudiera ser una ayuda por ejemplo, el cargar con algún cuarzo y demás, pero no existe ninguna protección que sea infalible. Y tiene que verse como eso, como una ayuda, como una herramienta momentánea, porque realmente, y esto también lo hablo desde mi experiencia, cuando tú resuenas con alguna energía, así traigas frente a ti a la Virgen de Guadalupe, esa energía va a llegar a ti, porque tú estás resonando con esa energía. Ujú. Entonces, lo mejor es aprender a fluir con esa energía. Sí. Es el poder entrar en contacto contigo mismo, saber quién eres y empezar a actuar desde tu centro. Sí. Entonces, cuando tú actúas desde tu centro, pues todo eso que está a tu alrededor, pues sí, te va a provocar un cierto cansancio, te va a provocar un cierto malestar, pero vas a aprender a soltarlo. Exacto. Muchas veces, cuando tú sientes esa energía, la sientes y como la estás sintiendo, inconscientemente la estás reteniendo en ti, porque la estás observando y la estás juzgando de decir, mira, esta persona ya me pegó esto. Sí. No, y lo vas a ir haciendo con uno y con otro, ¿verdad? O sea, Así a lo es, mejor tú esta vez te protegiste y ya, bueno, ya pasé, ¿no? Pero lo viene otra vez y luego viene otra vez. así es. Entonces, a mí me ha funcionado mucho cuando yo me di cuenta de que estaba haciendo eso, de que estaba observando y veía la energía que llegaba a mí, la sentía Ujú. y me quedaba viéndola y me quedaba pensando en lo que la otra persona estaba sintiendo, hasta que me di cuenta que al hacer eso estaba agarrando esa energía y no la soltaba, no la dejaba ir. Entonces aprendí a decir, bueno, esta energía no es mía, no es algo que,
que provenga de mí, está proviniendo de otra persona, entonces puedo permitirle que fluya. Sí. Y sí, siento esa energía y la permito fluir, la permito irse. No es algo que se logre de la noche a la mañana. A mí me Sí, tomó más de 10 años aprender a hacerlo. eso es lo que te iba a decir. O sea, eso es ya cuando ya tienes bastante conocimiento de cómo manejar tus emociones y tu energía, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, yo ahorita, por ejemplo, estoy pensando en algunas personas que yo sé que son altamente sensibles, pero que tal vez en ese caso, porque yo sé que tal vez no sepan cómo hacer esto, lo mejor sería que sí se protegieran. Sí, Y y entonces también, buscar cómo aprender a dejar que esas energías lleguen, aceptarlas, dejarlas fluir y luego ya soltarlas. sí, por ejemplo, puedes protegerte a través de Reiki, puedes hacer una protección, puedes generar una cápsula, un capullo de energía a tu alrededor, puedes cargar con cuarzos, por Ujú. ejemplo, la amatista es muy buena para transmutar las energías. Puedes traer un collar con un cuarzo colgando y te va a ayudar. Sí. Yo conocí a una persona que tenía a su alrededor las energías tan densas que él agarraba un cuarzo en la mañana, lo metía en la bolsa del pantalón y en la tarde el cuarzo estaba hecho pedacitos, o sea, era prácticamente polvo de tanta energía que había. Eh, y eso es algo que te ayuda, te ayuda. También por ejemplo, en la noche, el que llegues y te des un baño, te duches, Ujú. es algo que te ayuda para, para quitar o para limpiar un poco tu aura, tu campo electromagnético. Sí, Mientras aprendes, pero sí es importante el aprender sí. a ese dejarse fluir. Ahora también, ahí me tomó muchos años porque no conocía a alguien que me pudiera enseñar cómo hacerlo. Exacto. Y Y sí, siempre te hablan de ese esto es de un punto protégete. que muchas veces ni siquiera sabemos que esto existe. Bueno, a mí yo ni Así sabía, es. ¿no? Ajá. Y que además la actitud más común es, existe el bien y existe el mal. Ujú, Y, y que bueno, hablando un poquito de eso, ese bien y ese mal es todavía una vibración de cuarta dimensión, ujú. donde tú te enfocas en lo bueno, pero que inherentemente al enfocarte en lo bueno estás creando lo malo. O sea, al momento de que tú creas, o sea, no puedes hacer un imán únicamente con un polo positivo. Exacto. Al momento de que tú estás construyendo el polo positivo de un imán, automáticamente estás construyendo el polo negativo de ese imán. Sí. Entonces, al empezar a abrirte a la experiencia de la quinta dimensión o de la conciencia, es cuando empiezas a fluir con lo que sucede y ya no discriminas esto es bueno, esto es malo, sino simplemente lo ves como una experiencia que Ujú. te puede gustar o no te puede gustar, Exacto. pero ya no estás Pero que, luchando contra las pero que experiencias vas a malas. aprender. Ajá. Muy bien. Sí, Muy bien. ¿Y tú cómo piensas que se puede tener, pues, una vida feliz sin que nos afecte el ser tan sensibles? yo creo que lo más fácil es retirarse a una montaña, entrar en una cueva y quedarse ahí toda la vida. Hacerse monje Hacerse monje. tibetano. Este, no, yo creo que primero hay que reconocerlo, hay que reconocernos que así somos. Ujú. Entonces, esto es un rasgo, no es que estemos bien o estemos mal. O sea, el decir que una persona altamente sensible está mal es como decir que una persona que tiene ojos azules está mal, Sí. o que una persona que es pelirroja está mal, o que una persona porque es chaparra está mal. No, simplemente es un rasgo. Es una minoría, creo que es alrededor del 20% de la población
que experimenta esta alta sensibilidad. Fíjate, yo eso no lo sabía, yo pensaba que era más gente. No, sí es muy poca. Y fíjate también algo muy interesante que nos equivocamos del lado del mundo. Si nosotros viviéramos en Oriente, en China o en Japón, las personas altamente sensibles son muy valoradas. Sí, sí. Pero vivimos de ese lado, de Occidente, donde somos muy, muy activos, muy agresivos, Sí, o como parte de la humanidad, ¿no? claro. Eh, entonces, pero bueno, y primero es reconocer, ¿no? Saber, aceptar que así eres, y que no tiene nada de malo que seas así. Ujú. Y hablarlo también con las personas cercanas a ti, eh, ayudarles a entenderte también Sí. y a trabajar mucho internamente para elevar la autoestima y saber que ese no es, que esto no es algo malo, no es una carga, no es algo que te traiga problemas. Ujú. Eh, el mundo, en el mundo los líderes son guerreros. Vemos a los presidentes, los reyes, los emperadores a lo largo de la historia que siempre han sido guerreros y su reino se ha valido de conquistar otros lugares. Y lo vemos hasta la actualidad, ¿no? Pero cada uno de esos reyes siempre tenía a su lado a un sabio, Ujú. a una persona que podía ver más allá de lo que el rey veía, más allá de lo que el ejército estaba luchando. Ajá. Era el consejero. Entonces, una persona altamente sensible es ese consejero. O sea, no busquemos ser el guerrero, porque Exacto. no se nos da. Mira qué bonito, me encantó eso, me encantó. Y, y es por eso que normalmente cuando una persona es altamente sensible busca labores humanistas, Sí. ya sea que tiene cierta inclinación hacia las terapias, a la terapia energética, a la psicología, a la medicina, al coaching, etcétera, es por eso, porque que buscamos ayudar. Ajá. A eh, buscar soluciones a través de la paz, del amor, ¿no? así es. Y, y además de que como seres altamente o personas altamente sensibles, no nos interesa el ser mejores que los demás o el ser más que los demás o sentirnos que formamos parte de una élite a nivel mundial, de que como somos tan sensibles, somos los que tenemos las respuestas, porque aunque llegaras a sentir una inclinación de creerte alguien superior, inmediatamente esa alta sensibilidad te va a hacer que te retraigas, porque no podemos eh, sentirnos que estamos encima de los demás. Ujú. Y ahí entran también otros Es que temas. también es que no lo creemos, yo creo. Bueno, eso pienso yo. Por más dinero, fama o lo que sea que tenga otra persona, no siento que sea mejor que yo. Y al revés también. Por más que yo llegue a tener dinero, fama o lo que sea, yo no siento que soy mejor que otra persona. No lo creo. Exacto, o sea, y eso es algo que no tiene que ver con autoestima, Sí, sino tiene algo que ver con una sensación, con una intuición, con una exacto. vocecita interna que te dice, bájale 3 rayitas a tu ego. Ajá. Y Y automática, creo, o sea, ya está ahí, no es como que lo sí, tengas que estar recordando, ¿no? y es por eso que buscamos más la colaboración que la competencia, Ujú. más el compartir, más el servir, que el estar viendo qué puedo recibir de los demás. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho y que me ha permitido
ser más consciente de esto es, bueno, además de aceptarlo y externarlo abiertamente, es el dejar de reaccionar al ambiente y empezar a conectarme conmigo mismo. Ujú. Entonces empiezas a trabajar con esa conexión contigo mismo, empiezas a fortalecer esa conexión, empiezas a tomar conciencia de quién eres, a reconocer quién eres, a verte como un ser de luz, como un maestro espiritual, no de los demás, de uno mismo. Exacto. Sí. Y eso te ayuda ok, estás viendo ese ambiente, te está afectando, pero lo abrazas y dices, bueno, esto me afecta, está bien, permito que fluya esa energía, permito que, que me revele algo de mí mismo, porque cada una de esas interacciones es una oportunidad de conocernos más a nosotros mismos. Así es, así es. Bueno, pero también cuando hablábamos de que te llenas de todas estas energías que no son tuyas y te sientes pues mal, cansado, eh, ¿qué se puede hacer con esto para recuperarse de estas energías que uno siente? Eh, yo creo que lo principal es quitar la atención del ambiente. Es decir, saliste, te sentiste mal, regresas a tu casa, lo peor que puedes hacer es seguir pensando en el lugar en el que te sentiste mal. Mejor busca algo en tu casa que te distraiga, ponte a ver una película, ponte a leer un libro, reposa. eh, si te gusta hacer algún tipo de ejercicio y te sientes con ánimo de hacerlo, hazlo o medita. Todo ese tipo de cosas, dependiendo de la personalidad de cada quien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho meditar. Entonces llego, pongo una meditación guiada y eso me ayuda mucho a soltar y a dejar que esas energías fluyan. Y me ha pasado de que de repente yo con algún ligero dolor de cabeza y después de la meditación desaparece el dolor de cabeza. Ujú. Hay otras veces que no. El poner inciensos también te ayuda a esos olores o una vela aromática, el sentir los olores, aunque eh, no lo, no lo percibas a un nivel consciente, tu mente inconsciente lo está percibiendo y está respondiendo a eso, a ese ambiente. Muy bien, sí. Y otra cosa también importante es cómo poder expresarte de una manera auténtica en un mundo de gente diferente a ti, como nos dices que es nada más el 20% de la población, pues es muchísima más la gente que no es como tú. Yo creo que lo principal y que te va ayudando a tener confianza es empezar a investigar qué otras personas han tenido este rasgo. A mí me sorprendió mucho el leer que Abraham Lincoln era una persona altamente sensible. Ujú, Entonces, y llegó a ser presidente de Estados Unidos, no nada más y nada menos. ujú. Eh, entonces, no es que te tengas que quedar así como que rezagado, eh, y lo que tienes que encontrar es qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace diferente, porque algo que es muy real es de que al ser diferentes de la mayoría, venimos con una misión diferente a la de la mayoría. Entonces, aunque creamos que nos va a hacer feliz lo que hace feliz a la mayoría, no es así. Entonces tienes que encontrar qué es eso que a ti realmente te provoca felicidad, y empezar a ver, a experimentarlo, a sentir esa felicidad en tu interior para empezar a compartirla con el exterior, para empezar a proyectarla hacia el exterior. Pero, y es ese cambiar de chip, dejar de ver hacia afuera y comenzar a ver hacia adentro. Imagínate que nosotros, eh,
somos diferentes personajes. Estamos, imagínate, en una película y estamos interpretando diferentes personajes. Estamos interpretando el personaje de padre, el personaje de madre, el personaje de trabajador, de empleado o de empresario, de dueño de un negocio, de hijo, de esposo, de novio, de novia, de amante, etcétera. Llega un punto en que nos creemos ese personaje, creemos que somos el papá, Ujú. creemos que somos la mamá, pero nos olvidamos que detrás de ese personaje hay un actor. Y ese actor que, que, que es quien realmente somos nosotros, no obedece al personaje. Es decir, el actor le está dando vida al personaje. Ujú. El detalle es que el personaje nos lo hemos creído tanto que además estamos aceptando la dirección de otros personajes. Sí. O sea, el que nos dirige no es ni siquiera el actor, es otro personaje. Entonces nos olvidamos que somos ese actor. Entonces lo que tenemos que hacer es saber primero que somos ese actor y que además hay otro, eh, otra persona otra figura que es el director y que somos nosotros mismos ese director. Y que Ujú. ese director es nuestra conciencia o nuestra alma, que nos entregó un libreto al momento de nacer y que llegamos con toda la ilusión de dar el mejor papel de nuestra vida, pero al momento de que empezamos a interpretar ese personaje que viene dictado por nuestra alma, recibimos el rechazo, no nos aceptaban, nos ridiculizaban, nos decían que eso no es así, y les creímos. ¿Por Ujú. qué? Porque quienes lo dijeron pues, muchas veces fueron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Entonces eran personas importantes para nosotros. Sí. Y les creímos tanto que escondimos ese libreto en lo más profundo del closet, en una gaveta que ni por error abrimos, para encajar en la sociedad. Entonces hay que ir a ese closet, a abrir esa gaveta y desempolvar ese libreto. Y decir, este libreto es el papel que me va a dar el Oscar. Sí. Y cuando tú haces eso, porque es la gran oportunidad que tenemos, es que venimos a tomar conciencia. Somos, como dice Abraham Hicks, somos de Leading Edge, los que estamos al frente de estos cambios, somos la línea frontal Sí. de transformación. Entonces venimos a abrir el camino para otras generaciones. Y ahí es donde te digo que podemos llegarnos, o alguien que no sea de este nivel de sensibilidad puede llegar a interpretar esto que digo como que somos una élite, como que somos los que vamos a salvar al mundo. Y no, una persona que es altamente sensible va a comprender perfectamente que no es eso. Y va Ujú. a resonar con la persona lo que estoy diciendo. Y va a decir, sí es cierto, si yo siento que es eso, pero siempre me han dicho de que, de que no, eso es pretensión, eso es malo, eso es orgullo, eso es soberbia. Ujú. Pero ¿cómo va a ser soberbia el que tú vengas a hacer lo que tú antes de encarnarlo, antes de nacer, dijiste que ibas a hacer? Ujú. Ujú. Y sí. Y también, bueno, de eso se trata todo este trabajo que estamos haciendo, de poder llegar a autoconocernos, de poder llegar a ese libreto original, ¿verdad? Sí, y de cierta manera inspirar a otras personas. Ujú. Cuando tú tomas conciencia, cuando tú accedes a ese libreto, estás abriendo una puerta en la mente universal para que otras personas
puedan tener acceso a esa misma información. Exacto, exacto. Tan bonito, ¿verdad? Tan bonito. Sí, ¿Cómo ver este rasgo más como un don que una carga? ¿Cuál sería tu consejo? pues eh, por ejemplo, con esto que acabamos de platicar, de, de que es algo que nos hace diferentes, algo que puede ayudar a los demás y nos puede ayudar a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me molestaba o me causaba mucho problema este tema de percibir las energías. Pero si no lo hiciera, no podría estar trabajando como coach, no podría estar compartiendo eh, cursos o meditaciones Ujú, ujú. y además no podría ayudar a las demás personas eh, ni ayudarme a mí mismo. Entonces, empiezas a verlo como que, ok, yo tengo una característica, un rasgo de que puedo ver la sombra de las demás personas, ese lado oscuro. No es agradable, porque estás viendo constantemente lo peor de la gente, Ujú, pero a través de eso puedo descubrir mi lado oscuro también sí, e integrar ese lado oscuro. Y al ir haciendo esa integración, he empezado a ver también más allá del lado oscuro de las personas y empezar a ver esa parte de luz que tienen. sí, Entonces, es el hacer las paces con uno mismo, el, el aceptarnos, el decir, bueno, tengo esta característica, por algo la tengo, es parte de los dones que obtuve al nacer, ujú, es parte de esos rasgos y en el momento en que dejo de querer encajar en la sociedad y empiezo a encajar en mí mismo, ese don empieza a desarrollarse, claro. empieza a expandirse y empiezas a percibir el mundo de una manera diferente. Ujú. Y bueno, y padrísimo cuando puedes ponerlo al servicio de otros, ¿no? Sí, siempre y cuando sea algo que te nace hacer. O sea, hay muchas personas también que tienen la idea del sacrificio y de que tienen que dar a los demás y dar a los demás y dar a los demás y se sienten mal haciéndolo, pero creen que eso en algún futuro les va a dar algún beneficio. Ujú. Eso no es así. Si tú vas a dar algo, es porque disfrutas darlo. Sí, por eso, por el amor de darlo, no por lo que vas a recibir. Así es, porque cuando tú das algo, cuando tú brindas tu servicio a otra persona y tú estás esperando algo a cambio, en ese momento te estás entrando en la carencia, Sí, porque estás sintiendo que estás desprendiéndote de algo para dárselo al otro. Cuando tú simplemente te brindas al otro, es que estás entregando eso porque ya estás llenándote otra vez de más de lo que estás dando. Es como si eh, fueras a dar una moneda porque ya está entrando en ti otra moneda que está empujando esa moneda a salir de ti. sí. Entonces nunca te vacías. Ujú. No, y además yo creo que cuando das siempre llega mucho más de lo que das, mucho más. Pero bueno, esa es mi creencia. Este, Sí, pues es un tema tan bonito y bueno, seguramente muchas personas tal vez se identifiquen con esto y quieran saber más.
Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo se pueden comunicar contigo, si quieren saber más de este tema y, y preguntarte. Sí, claro. Bueno, primero mi página web, porque es la que comparto con Laura, mi esposa, que es la de Visión Cuántica, Ujú, visioncuántica.com. Ahí pueden encontrar información, pueden encontrar boletines y hablo de este tema con diferentes palabras. Creo que es la primera vez que abordo el tema de las personas altamente sensibles de esta manera así tan directa, ujú. pero siempre lo que comparto va encaminado a ese tema de toma de conciencia. Y también me pueden mandar un correo a roberto@robertofernandez.com.mx. Y a mí me encanta que me platiquen, eh, que me compartan dudas, que me compartan inquietudes. eh, Trato de tomarme el tiempo para contestar Ujú. y hacerlo lo mejor que puedo. Eh, en una ocasión, un comentario margen, una persona me hizo una pregunta tan interesante que decidí tomar esa pregunta y convertirla en un episodio de podcast. Ajá. Entonces la respuesta fue casi de 30 minutos para esa pregunta. Sí, Pero sí. porque me parece muy interesante el tema, entonces le dije, ¿sabes qué? No te voy a contestar por correo porque me voy a tardar mucho. Entonces el próximo episodio lo dedico a esta pregunta. Genial, genial. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más, Roberto. La verdad, yo estoy encantada, me encanta todo este tema. Y bueno, pues seguramente después te voy a estar hablando para hacerte otras preguntitas, Claro que sí. pero ¿quisieras agregar algo más? Pues únicamente a manera de resumen de que ser una persona altamente sensible es una característica, es un rasgo, como Ujú. tener ojos azules, verdes, negros, cafés, eh, y que te puedes permitir expresar esa sensibilidad. Puedes atreverte a salir y a expresarte tal como eres, y no hay nada de malo en ello. Genial, genial. Me parece muy bonito eso, porque sí, tendemos a escondernos. Sí. Pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí conmigo y obviamente ya sabes que cuando quieras aquí están las puertas abiertas de este podcast para ti, porque sé que tienes muchísimas cosas más que podemos hablar y ahondar y aprender de ti, entonces ya sabes, aquí estamos. Muchas gracias, Adriana, y también pues gracias por esta invitación y por permitirme compartir con tu público, con tu gente, con tu familia de Hermosa desde el Interior. Y pues yo feliz de platicar contigo y de compartir sobre estos temas. Gracias, gracias. Y bueno, hermosas, muchas gracias por otra vez acompañarnos en este podcast Hermosa desde el Interior. Estoy súper contenta, me encanta que me siguen hablando y me siguen preguntando. Digo, obviamente invité a Roberto porque ya varias personas me dijeron, por favor, otra vez, invítalo. Y bueno, les pido que me hablen, que me manden un correo, que me digan qué más quieren saber, a quién más quieren escuchar y, y cualquier otra cosa que crean que yo les pueda ayudar, estoy a sus órdenes, ya sea en mi website hermosadesdelinterior.com o a través de mi página de Facebook, Hermosa desde el Interior, o a mi correo adriana@hermosadesdelinterior.com. Te agradezco mucho que estés aquí, que estés pendiente y te espero en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar el podcast Hermosa desde el Interior. Me despido de ti recordándote que tienes todo el poder en tu interior para crear lo que tú deseas. No olvides visitar mi website
www.hermosadesdelinterior.com y mi página de Facebook, Hermosa desde el Interior. Te mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.